tratar de eh, retomar un poquito el juicio. No sé si tengan dudas sobre lo dado respecto del juicio, si eso quedó claro, digamos, las etapas del juicio con su instalación del juicio, las consecuencias procesales de instalar un juicio oral. Después de eso, entonces, la presentación de alegatos de apertura. Yo les trataba de pues, señalar la diferencia que existe entre un alegato de apertura y la teoría del caso. Teniendo claro ello, tenemos que hacer referencia a que se le puede o se le debe permitir la oportunidad al procesado de allanarse a los cargos y que ese es el último momento procesal para hacerlo. Revisábamos cómo el juicio y su instalación sobre todo tenía una importancia procesal que tenía que ver que hasta ahí se podía allanar y preacordar, que tenía que ver con que hasta ahí se puede aplicar principio de oportunidad, que es un vencimiento de término. Eh, el juicio como momento y su instalación como momento procesal. Pero después de los alegatos de apertura, entonces se incorporan las estipulaciones probatorias. Si las hay, después de la incorporación de estipulaciones probatorias, se practica la prueba. Terminada la práctica de prueba, se alega de conclusión, se dicta sentido del fallo, si es absolutorio, bacanísimo. Si es condenatorio, 447, y en uno y otro sentido, lo único es que en el absolutorio, obviamente no hay 447, se lee una sentencia. En torno a la práctica de la prueba, entonces, bueno, ahí aparece la figura de la absolución perentoria. Y es cuando terminada la práctica de la prueba, las partes dan cuenta que no hay tipo objetivo, podrían hacer una solicitud de absolución perentoria. Y yo les decía, ojo, porque la decisión de absolución perentoria, si decreta la absolución perentoria, tendría que entenderse como una sentencia porque resuelve de fondo. Mientras que si la niega, sería un auto porque no pone fin al proceso, más o menos como lo que sucede en la preclusión, a pesar de que el código no lo expresa. Y los recursos, pues serían los recursos ordinarios. Les decía yo, el sentido del fallo y la sentencia son uno solo. Eso quiere decir que se apela a la sentencia, no el sentido del fallo. Y si, por ejemplo, el procesado está privado de la libertad y el sentido del fallo es absolutorio, se libera de inmediato. Si el procesado está en libertad y el sentido del fallo es condenatorio, entonces ahí viene toda la discusión que ha habido en torno a ¿se debe aprender o no? Y entonces dice el código, siempre que sea necesario conforme a las normas de este código. Entonces ahí nos toca ir a revisar las normas del código que hacen referencia a ello, que serían específicamente lo que tiene que ver con riesgo de no comparecencia, peligro para la obstrucción de la administración de justicia, peligro para la comunidad y peligro para la víctima. Digamos que la jurisprudencia no ha sido pacífica. En un primer momento cambiaba el sentido de la norma y establecía que como regla general se debía disponer la captura, mientras que de un tiempo para acá, lo vimos inclusive con el caso de Uribe, la jurisprudencia plantea cosas distintas. Es decir, la jurisprudencia lo que plantea es que debe disponerse el sentido del fallo de manera excepcional, que la regla general es que la persona continúe en libertad. Entendamos que todavía falta una sentencia, inclusive la sentencia en el caso de ser apelada sería apelada y su efecto sería el suspensivo, faltaría segunda instancia, faltaría casación, y entonces la idea es que la persona se siga presumiendo inocente hasta tanto no se ejecutoríe la decisión en su contra. Miren, por ejemplo, como en el caso de Uribe, la sentencia termina siendo absolutoria en sede de segunda instancia. Va más o menos ahí. Tengo dos Valerias Sofías aquí. ¿Queda más o menos claro hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, debo decirles que en algún momento, la jurisprudencia, y seguramente que los que tengan códigos con comentarios van a encontrar eso, en algún momento la jurisprudencia decía, si se pide absolución perentoria o si se solicita la absolución por parte de la fiscalía, eso se entiende como una renuncia al ejercicio de la acción penal y por lo tanto es obligación del juez absolver. ¿Me hago entender? Es decir,
Si llegado el momento de los alegatos de conclusión, la Fiscalía solicita la absolución, bien sea de fondo, por tipo subjetivo, por antijuridicidad, por culpabilidad, por lo que sea, o en la absolución perentoria solicita la absolución perentoria, el juez debe absolver. Es decir, el planteamiento de la Fiscalía en ese sentido era una especie de camisa de fuerza para el juez. Sin embargo, eso fue superado con facilidad y se dice, este no es un momento para que la Fiscalía renuncie al ejercicio de la acción penal. Puede solicitar la absolución, que el juez igual valorará las pruebas y tomará la decisión que considere. ¿Queda más o menos ahí esa idea? Me preocupa porque he visto varios códigos que tienen esa cita jurisprudencial. Pero repito, esa cita jurisprudencial ya fue superada. No puedo decir que es equivocada porque en algún momento esa era una cita jurisprudencial válida. Sin embargo, ya fue superada y la postura actual es distinta. ¿Queda? Entonces sí queda, revisemos las pruebas que las vimos en la clase pasada, pero me gustaría repasarlas con ustedes antes, por supuesto, de hablar del incidente de reparación integral y del procedimiento abreviado. Recuerdan que partíamos de la prueba testimonial. ¿Qué podemos decir de la prueba testimonial? ¿Qué les queda? Me gustaría que conversáramos un poquito entre todos aquí. ¿Qué es eso de la prueba testimonial? Ustedes seguramente lo han visto en probatorio. ¿No lo han visto en probatorio? Pero bueno, como regla general, ¿qué es un testimonio? ¿O quién es testigo? Sí, profe, lo hemos visto en probatorio, pues el testigo es como una prueba, pues, que puede llamar, digamos que la fiscalía o alguna de las, o la defensa, que puede llamar, digamos, para poder aclarar unos hechos que sucedieron porque la persona pues estuvo presente y puede dar certeza de los hechos que hayan sucedido. Vale, pero solo que estuvo presente. Si, por ejemplo, yo quiero acreditar que la persona producto de los hechos tuvo un trauma, ¿no podría traer a una persona que vivenció el trauma? Sí, profe. Claro, entonces no es solo. Bueno, por ejemplo, por supuesto, un perito sí necesita un testigo calificado, pero manteniéndome un testigo común, un testigo ordinario, no calificado o perito. ¿Será que si hay una persona que vivenció, por ejemplo, una situación que permitiría alegar un trauma, no lo puedo traer a declarar a juicio oral? Entonces Juan me dice, sí, claro, profe, ¿quién piensa contrario? De acuerdo con Juan. ¿Estamos de acuerdo con Juan? Pensamos algo distinto. De acuerdo con Juan. Y claro, evidentemente, a juicio oral se puede traer a declarar a, de esto hablábamos un poquito de esto hablábamos un poquito en la clase de la preparatoria, se puede traer a declarar a juicio oral quien tenga conocimiento directo del hecho, como también quien tenga conocimiento indirecto. Es decir, en pertinencia hemos dicho, la prueba es pertinente cuando a partir de mi teoría del caso, yo tengo unos temas de prueba a probar y el medio de prueba tiene una relación con el tema a probar. Entonces yo podría decir, uno, yo necesito traer a declarar a Juan porque observó lo que sucedió. Dos, yo necesito traer a declarar a Valeria porque observó que 3 días antes habían amenazado a la víctima, ¿cierto? No es testigo directo de los hechos, pero sí en la pertinencia podría ser mayormente probable la ocurrencia del hecho. Es un testigo indirecto. Y el testigo o el testimonio hace referencia precisamente a una persona que observó, que vivenció unas circunstancias o unos hechos que tengan relación directa o indirecta con el objeto de juicio. Todos estamos en el deber de declarar, les pregunto. Si mañana fuera el parcial oral y yo le digo, Natalia, todos estamos en el deber de declarar.
o Juan, o Sí, Valeria, esa o es como Salima. la excepción que no te puedes autoincriminar ni a las personas con las que tengas relación de consanguinidad, afinidad o civil hasta el cuarto grado. Claro, todos estamos en el deber de declarar, salvo lo que tiene que ver con el principio de no autoincriminación, que protege, por supuesto, cónyuge, compañero, compañera permanente, cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad. Y recuerden que dice primero civil, pero que la Corte Constitucional estudió esa expresión primero civil y la llevó hasta el cuarto grado de consanguinidad, a partir de que la Constitución entiende la familia consanguínea es familia, ¿cierto? Y si se generan lazos de afecto en una familia civil, por ejemplo, yo con mi abuelo adoptivo, que sería segundo grado de consanguinidad, con mi tío adoptivo, que sería tercer grado de consanguinidad, con mi primo adoptivo, que sería cuarto grado de consanguinidad, también estoy cobijado por el principio de no autoincriminación. Y ahí también entra lo que tiene que ver con el secreto profesional, artículo 385 del Código de Procedimiento Penal. El abogado, el contador, el clérigo, el pastor, el psiquiatra, el periodista, el trabajador social, el periodista, etc. También están cobijados por el principio de no autoincriminación y se pueden excepcionar del deber de declarar. Después hay testigos especiales, como por ejemplo el presidente o vicepresidente. Estos testimonios se toman en las oficinas de estas personas. Los diplomáticos, se necesita autorización de las cancillerías. Testigos sordomudos o de lengua extranjera necesitan un intérprete. Testigos menores de 12 años de edad se cita al bienestar familiar para que acompañen la declaración y realice el testimonio. ¿Qué hacemos con esos testigos? Las partes presentan cuestionarios, el juez los aprueba y se le ponen de presente esos cuestionarios a el funcionario de bienestar familiar, de cara a que el funcionario de bienestar familiar sea la persona encargada de poner el cuestionario en un lenguaje comprensible. ¿Va quedando mejor? Listo, entonces, habiendo dicho ello, yo les hablaba en clase de que el interrogatorio de testigos se realiza de manera cruzada. Todo esto en el marco de la pertinencia. Yo pedí el testimonio para que venga a hablar del hecho muerte, del hecho amenaza. Entonces, se vendrá a declarar del hecho muerte, del hecho amenaza. Pregunta en primer turno quién solicitó, eso se llama el directo. Segundo turno, la contraparte, contrainterrogatorio, redirecto y recontrainterrogatorio. En un eh, interrogatorio cruzado, ¿cierto? Y cada interrogador siguiente está limitado por el que lo antecedió. Yo no puedo tocar temas que no hayan sido tratados por quien interrogó de manera previa. Se puede refrescar memoria o impugnar credibilidad cuando el testigo no se acuerda o cuando el testigo cambia la versión y tiene un dicho anterior, una entrevista, una denuncia, cualquier tipo de dicho anterior se puede traer ese dicho, se le pone de presente para que lo reconozca, para que refresque memoria en el evento que sea necesario o para impugnar credibilidad. Y allí aparece la figura del testimonio adjunto de creación jurisprudencial, que consiste en solicitarle al juez que se incorpore ese dicho anterior al testimonio y obligarlo a que valore en conjunto testimonio del juicio con el testimonio previo. ¿Listo? En clase decía, Gabriela, pero profe, ¿qué pasa cuando ese testigo que tiene una pertinencia para mi contraparte, a mí también me sirve, pero para otra cosa? Eso se acuerdan que dijimos, se llama prueba común, siempre y cuando yo alegue que la prueba me es pertinente para mi teoría del caso de manera distinta a la de la contraparte, yo podría hacer esa solicitud probatoria como directa. Hablamos también de que puede que ese testigo haya perdido memoria, de que ese testigo haya fallecido, de que esté desaparecido, de que esté desplazado, de que haya un evento similar, y aparece como prueba de referencia. ¿Qué consiste la prueba de referencia? En traer esa entrevista a juicio oral a través del entrevistador. Y les decía, tiene una tarifa legal negativa, vale menos. ¿Por qué? Porque no lo voy a poder contrainterrogar. ¿Listo? Y ahí aparejábamos con la prueba de refutación. Resulta que puede que en juicio ocurre una situación que sea posterior a la preparatoria y que yo tenga que refutar. Y entonces me toca solicitarle al juez, oiga, permítanme una prueba de refutación. Creo que hablábamos, por ejemplo, en conjunto con la prueba sobreviniente. Yo no sabía que Valeria tenía un video, creo que era el ejemplo inclusive que poníamos, porque la entrevisté 4 veces y nunca me habló del video. De hecho, le pregunté y me dijo que no tenía video. Cuando llegamos al juicio oral, me dice, es que yo tengo un video.
Y entonces ahí aparece el video como una posible prueba sobreviniente, que no conocía en la preparatoria, que no tuve manera de saber en la preparatoria que existía, que estoy conociendo en el juicio y que por lo tanto debo solicitarla por su pertinencia, por su importancia, pero además porque aparece después del momento oportuno para solicitarla, que era la audiencia preparatoria. Entonces, ese video que contiene, o ese documento que contiene un video, se convierte en una prueba sobreviniente, que ojo, podría tener la necesidad de ser refutada. Oye, espérate un momentico. Frente a ese video de Valeria, yo necesito un perito forense, un experto en informática forense, que lo estudie, que lo analice para determinar si de verdad el video no ha sido editado, si el video es válido, si no es un video de la IA, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también tiene que ocurrir en el juicio. Miren cómo nosotros decíamos, ojo, porque la prueba de refutación no es lo que hace la defensa. La defensa siempre está refutando lo que le dice la alcaldía. Pero en teoría especial de prueba, no estoy hablando de pruebas de refutación a las pruebas de la defensa. Estoy hablando de pruebas de refutación, las que suceden en el juicio, de cara a refutar una prueba específica, como el ejemplo que acabamos de poner aquí con el video. Otro ejemplo que yo les ponía de prueba de refutación tiene que ver, por ejemplo, con que en el juicio aparece que la testigo, y esto ocurre mucho con las víctimas de violencia intrafamiliar o de delitos sexuales, cambia la versión o elimina aspectos sustanciales de su dicho inicial. No, no, sí, él sí era como grosero conmigo, pero realmente nunca me maltrató físicamente. O sí, sí, es lo que era maltratador, pero nunca me violó. ¿Cierto? Esto cambia lo que había dicho previamente. Entonces se necesita impugnar credibilidad, para incluir como testimonio adjunto el dicho anterior. Pero estas víctimas, en esa impugnación de credibilidad, en su gran mayoría, terminan diciendo, no, yo no firmé esa entrevista. Esa entrevista la hicieron ellos, los policías. Yo no tengo nada que ver con esa firma de la entrevista. Y esto está pasando en juicio. Y ahí aparece como necesaria la figura de la refutación o de la prueba de refutación. ¿Quién sería el testigo refutador por excelencia? El entrevistador. Oiga, doctora Natalia, usted que entrevistó a esta señorita, ¿usted firmó falsamente por ella o qué fue lo que usted hizo? No, yo no he firmado falsamente por nadie. Ahí está plasmada mi firma y por supuesto que la otra firma tiene que ser de ella. Esto como prueba de refutación, hablamos de sobreviniente, hablamos de prueba de referencia, hablamos de prueba común, hablamos de testimonio en términos generales. Tendría que incluirles aquí un repasito de la prueba anticipada. ¿Se acuerdan que decíamos el semestre pasado, si estoy en la indagación y, por ejemplo, mi testigo está amenazado, es víctima de estos delitos que podrían significar una retractación, lo van a extraditar, etcétera? Y es muy importante para mí, es pertinente, la prueba puedo ir ante el juez de control de garantías a solicitársela y el juez de control de garantías produce un auto. Ese auto, si decreta la prueba, es susceptible de recursos ordinarios, pero la prueba se practica porque el efecto de la apelación sería el devolutivo. Si por el contrario niega la prueba, lo que puede ocurrir es una audiencia de reconsideración ante otro juez de control de garantías. Pero lo cierto es que la prueba se practica con las formalidades propias del juicio. Es decir, la prueba se cita a las partes, se interroga de manera cruzada y se deja registrada en un video, en un registro de audio y video. Ese registro de audio y video se pide en la preparatoria y se trae al juicio oral para valoración del juez. Puede que toque repetir la prueba, porque, por ejemplo, si mi testigo estaba muy enfermo cuando yo hice la solicitud de prueba anticipada, pero él se curó y puede venir a declarar al juicio oral sin ningún inconveniente. El código inclusive dice cuando esté amenazado, es mejor que se haga de manera virtual la recepción de la declaración. ¿Listo? Creo que con eso abordamos la prueba documental, la prueba testimonial y las pruebas especiales. ¿Preguntas hasta ahí? Pero una pregunta. En la obligación que tienen todos los testigos al de declarar, si uno, por ejemplo, manifiesta que está en peligro e igual lo obligan a declarar y lo matan, ¿sería responsabilidad del Estado ahí en ese caso? ¿Se podría reclamar algo? Sí, digamos que es una pregunta más de derecho administrativo que de penal, pero sí. Es decir, uno podría pensar que en primer turno es obligación del Estado, a partir de la fiscalía, inclusive del juez de control de garantías o de procedimiento,
disponer de las medidas de seguridad para que, no estoy hablando de medidas de seguridad del imputable, sino medidas de seguridad reales, para que la Oficina de Protección de Testigos se encargue de estos testigos, ¿listo? Que se encuentran amenazados. Sin embargo, yo creo que yo les conté lo que he visto de protección de testigos y cómo llegaba en bus, ¿se acuerdan? El famoso Ronald que yo les hablaba en el principio de oportunidad a la declaración. Y cómo inclusive él termina cometiendo otro delito y está preso por otro delito. Seguramente en la misma centro penitenciario donde están las personas que previamente inculpó a partir de sus dichos. Pero bueno, lo cierto es que yo creo que sí, Natalia, desde mi orilla creo que sí, creo que allí podría haber una clara falta del Estado que podría ser sujeta de reparación directa en una vía contenciosa administrativa. Después aparecen Profe, los documentos disculpe. como... Señor. No, profe, que tengo una preguntita. La prueba de refutación siempre se presenta en el juicio oral. O sea, esa no se sabe en la preparatoria, no se tiene idea de esa prueba de refutación. O sea, No, para refutar las siempre, pruebas siempre, o sea, la prueba de refutación es una prueba que aparece en el juicio oral. Juan, pilla lo siguiente, y yo les insisto, en términos semánticos, en términos epistemológicos, refutar es la tarea de la defensa. Pero cuando hablamos de prueba de refutación de la que habla el artículo 362, y ojo, porque solo dice el 362, que no es mucho lo que dice, pero el 362 lo que dice es la prueba que se ofrece en contra de la prueba del adversario con el fin de desestimar su valor. En ese orden de ideas ha sido, digamos que, la prueba de refutación desarrollada esencialmente por la jurisprudencia. En ese sentido, entonces, uno tendría que entender que la prueba de refutación aparece en el juicio, no aparece en la preparatoria, porque si aparece en la preparatoria sería una prueba directa, una prueba ordinaria, una prueba normal, no de refutación, a pesar de que su intención sea refutar. Entonces, el punto es, yo en el juicio me doy cuenta de una situación, permítanme decírselo, que es sobreviniente para mí. O sea, que yo no había contemplado al momento de la preparatoria para controvertirle. No lo había contemplado porque no aparecía posible. Y necesito controvertir, necesito refutar, necesito rebatir, necesito contradecir lo que está pasando ahí en el juicio. Ahí aparece válida la prueba de refutación. ¿Queda mejor? Sí, profe. Después, socias y socios, hemos hablado de la prueba pericial también, creo que esto no tiene mayor inconveniente. Digamos que lo que habría que tener como mayormente claro es el tema de, perdónenme, creo que lo que habría que tener como mayormente claro es eso de la prueba pericial. Se compone de dos momentos, una base de opinión pericial y la declaración del testigo. Esa base de opinión pericial tiene que estar siempre, recuerden que esto es un conocimiento científico, técnico, artístico, especializado, que no conocen los abogados seguramente, y respecto al cual hay que entregar un documento, ¿cierto? Un documento que exprese cuál es el método empleado, cuál es el porcentaje de aceptación de ese método empleado, cuál es la conclusión respecto de ese análisis que ha hecho el experto, para que se permita, déjenme decírselos, refutar. Claro, pero yo tengo esto previo, ¿cierto? Ya yo tengo el conocimiento previo de que va a haber un testigo perito. Sin embargo, la base de opinión pericial solo podría ser, o mejor, tendría que ser descubierta 5 días antes de la práctica de la prueba en el juicio, es decir, después de la preparatoria, Juan. Y ahí aparece, por ejemplo, la necesidad de traer pruebas de refutación. Porque es que resulta que sí, a mí me dijeron que venía un perito genetista, pero no me entregaron la base de opinión pericial, me la están entregando en el juicio. Y resulta que el perito genetista, bien, dice que la niñita es hija del señor, pero además trae un método, una cosa que yo necesito refutar. ¿Y cómo lo voy a refutar? Con mi propio
perito genetista. ¿Listo? Después, claro, lo que uno, miren, cuando uno se ve enfrentado, y ya les hablo del rol funcional, a dos peritajes, el peritaje de la doctora Valeria, la fiscal, que dice que el tipo es consciente, es cuerdo, no tiene problemas de esquizofrenia, y el peritaje de la doctora Natalia, que dice todo lo contrario, el tipo es un esquizofrénico, no tiene conciencia de duracidad, mierda, ¿cuál le creo? ¿Cierto? ¿De dónde me agarro? Yo creo que de eso hablábamos un poquito en la clase. Bueno, entonces me voy a agarrar del que tenga un mejor método, del que tenga mayor experiencia, del que no tenga tachas profesionales. Inclusive, les soy honesto, a veces el hecho de, esto lo digo así en voz bajita, que el peritaje sea proveniente de un servidor público nos ayuda un poquito. ¿Por qué nos ayuda un poquito? Porque resulta que el perito particular está pago por unos intereses particulares. ¿Listo? Entonces uno tendría que entender que ese perito particular tiene un fin específico y es apoyar la teoría del caso de quien lo compone. ¿Ok? Después, el grado de especializaciones, el grado de conocimiento del tema también ayuda. Les digo, por ejemplo, en medicina legal no hay expertos en ginecobstetricia. Hay médicos generales o médicos forenses que tienen experiencia forense, pero no en ginecobstetricia. Y entonces si uno les trae, no sé, el ginecobstetra, no sé qué cosa, nos pasaba cuando ejercíamos defensa en temas de responsabilidad médica, seguramente que ese perito ginecobstetra pues va a generar un mayor impacto en el juicio. Digo ginecobstetra porque me acuerdo de muchos casos de muertes materno-fetales, pero ahí podríamos incluir ortopedistas, nefrólogos y lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque no hay especialistas, no hay especialistas en medicina legal, de medicina, por ejemplo. ¿Más homenaje? Ahí pasamos a la documental. Si no hay preguntas sobre pericial, dígame Juan, dígame Natalia. Profe, una preguntita. Si, por ejemplo, en el caso que usted planteaba anteriormente, que se encuentra entre dos peritajes que se contradicen, ¿usted podría decretar un peritaje de oficio? No. Nunca el juez decreta pruebas de oficio. Nunca, nunca. Te vas con lo que haya allí en el juicio, con lo que te traigan las partes. Pero ojo, Juan, recuerda que te he dicho que la duda se va a resolver a favor del procesado. Si tú tienes dos dictámenes que se contradicen y no sabes a cuál creerles que tienes, al menos duda. Y si tienes al menos duda, la decisión tiene que ser absolutoria. Recuerda que quien tiene que convencer 100 de 100 es la fiscalía. La fiscalía está en la labor de establecer la materialidad del hecho y la responsabilidad penal. Y si la defensa con su peritaje por lo menos te lleva al punto de mierda, ¿a quién le creo? Te está llevando al punto de la duda, al escenario de la duda. Si estás en el escenario de la duda, necesariamente tendrías que absolver. Por eso digo, la defensa entra ganando el partido 1-0. ¿Ahí está bien, Juan? Sí, profe. Natalia, ¿tú me ibas a preguntar algo? Sí, es que a mí ese tema de la prueba pericial, o sea, no habría como una desigualdad, por ejemplo, cuando lo evalúan con el tema de grado de estudios, si por ejemplo la otra parte no puede pagar un perito igual de especializado, porque en civil yo he visto en las audiencias y pasa así, y gana el que tiene más dinero. Total. Y esto no vayas a creer, Natalia, que es de punta y punta. Yo siempre digo, cuando se enfrenta a la fiscalía contra el llevadito, como les dice mi profe Jimmy Sandoval, pues el llevadito no tiene cómo contratar un perito. Y entonces la fiscalía se ve enorme, se ve poderosa, por supuesto, y no va a lograr traer un perito, el llevadito, que contradiga lo que tenga que decir la fiscalía. Y mira, te voy a decir, lo vemos todos los días con las armas de fuego. Yo les he mostrado fotos de los chopos esos que coge la fiscalía, unos tubos ahí de PVC, de metal, y estos manes dicen, eso es un arma hechiza apta para producir disparo y causar muerte, dice el balístico. El llevadito no tiene cómo contratar un balístico que vaya y haga un análisis pericial del arma de fuego, como por ejemplo para decir, no, hombre, esa arma de fuego, esa vaina es un mata iguana, eso no logra realmente tener una potencialidad dañina al punto de matar o de que genere el peligro abstracto que significa el porte ilegal de arma de fuego, no lo tiene. Entonces se ve chiquitico el llevadito, por supuesto mínimo, frente al poder de la fiscalía.
Pero hemos visto cómo la fiscalía en otros escenarios, cuando el poderoso es la contraparte, se ve chiquitica. Y miren, un ejemplo clásico que yo siempre les he puesto, el de Luis Andrés Colmenares. En el caso de Luis Andrés Colmenares, la familia Carlos Cárdenas contrató un perito que dice que Carlos Cárdenas estaba en La Soledad, mientras que el hecho ocurre en el Virrey. La Soledad queda en la 20, el Virrey queda en la 85. El 31 de octubre del año no sé qué cosa, dice el perito de Carlos Cárdenas que el celular de Carlos Cárdenas se encontraba a muchísimas cuadras de distancia de donde ocurre el hecho. Y con eso dudo, por lo menos. Y por supuesto, absolución. Para no ir al caso de Carlos Cárdenas, lo que les estaba diciendo de los casos de responsabilidad médica. Y es que en temas de responsabilidad médica, medicina legal no tiene especialistas. Y perdónenme, pero no tiene especialistas por una razón muy sencilla y obvia. ¿Cuánto gana un médico especialista en su consulta particular? ¿Cuánto paga medicina legal a un profesional universitario especializado? Entonces, por ejemplo, medicina legal paga 8 millones de pesos a un profesional universitario especializado, mientras un tipo de esto en su seguramente hará muchísimo más dinero que ese, entonces no va a tener especialistas, tiene médicos generales capacitados en ciencias forenses o inclusive al que le encanta el tema forense se especializó en ciencias forenses y es feliz porque encontró su lugar en el mundo trabajando en la ciencia forense, ¿de acuerdo? Pero en uno u otro sentido no va a haber un experto especialista en medicina legal en las áreas de la medicina y cuando se ve la fiscalía frente a un tema de responsabilidad médica, pues no va a conseguir un experto específico, especialista, y se va a ver chiquitita. ¿Listo? Entonces, claro que sí, Natalia, cuando uno piensa en ese principio de igualdad de armas que veíamos el semestre pasado en los primeros días de clase, y se ve ante una situación de esta, pues definitivamente va a haber un desequilibrio. Va a haber un desequilibrio porque no vas a lograr que todo el mundo se comporte de manera igual. ¿Qué he visto? ¿Qué he visto? Y te soy honesto. La Defensoría del Pueblo contratando balísticos, psiquiatras, médicos que les rindan pericias para defender al llevadito. Lo que pasa es que es el mismo problema de siempre, la demanda versus la oferta. ¿Cuántos se necesitan? ¿Cuántos tiene contratados la Defensoría? Entonces ahí está la desproporción también. Creo que esa era la última pregunta frente a pericial, a prueba pericial. Me falta la prueba documental. Debo decir entonces que documento es todo lo que contenga algún tipo de información. Aquí voy a ponerles mi pantalla compartida. Documento es todo lo que contenga información. El código inclusive cita textualmente lo que está en esta diapositiva, textos manuscritos, grabaciones, discos, grabaciones fonópticas, videos, películas cinematográficas, grabaciones de computador, mensajes de datos, telefax, similares, fotografías, radiografías, lo cita. Para en el 15 decir cualquier otro. Pues ya sabemos, de seguro que ustedes lo han visto mucho, la prueba documental no es el papel, la prueba documental es todo lo que contenga información, el video, la nota de voz, el mensaje de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es prueba documental. Aquí los problemas realmente están en cómo llega esto al juicio, en cómo llega esto al juicio. La audiencia que yo pretendía mostrarles, pero que no lo logramos por temas de tiempo, en la preparatoria, el defensor dice, mira que hay una memoria USB que tiene una foto, cójala. Y entonces, claro, eso tiene dos problemas. El primer problema es la pertinencia. Ajá, pero ¿qué dicen las fotos? Es decir, ¿cuál es la relación que tienen las fotos con los temas de prueba que usted pretende abordar en su teoría del caso? Y dos, el momento oportuno para incorporar la prueba documental inclusive no es la audiencia preparatoria, es el juicio oral. En ese orden de ideas, por ejemplo, la prueba documental se solicita en la preparatoria previa descubrimiento, enunciación, solicitud, oposiciones, decreto y recursos, tendría el juicio oral a ser incorporada. Y entonces si la prueba documental es un documento privado, tiene que traer un testigo de acreditación que la incorpore. Vea, investigadora doctora Valeria, ¿usted por qué o de dónde sacó esa prueba documental? Entonces dirá Valeria, no, lo que pasa es que hicimos una solicitud de búsqueda selectiva en bases de datos, el juez autorizó la búsqueda, fuimos a Comcel
bueno, mierda, yo estoy viejo, a Claro, y Claro nos dio la autorización, y Claro nos dio la información en un documento de que ese número celular corresponde a Natalia Silva de la Cruz. Ah, bueno, y entonces ahí nos devolvimos a donde el juez de control de garantía, hicimos un control posterior y aquí está el documento. Para que venga Valeria a acreditar, ¿cierto? La mismidad del documento, pero también la legalidad y la licitud, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es información que contiene datos privados. Ahora, si el documento es público, yo traigo un registro civil de nacimiento. Ese documento puede ser incorporado directamente por la parte, no necesita el testigo de acreditación, ¿de acuerdo? Porque es un documento público. Inclusive, yo puedo pactar con la contraparte la autenticidad del documento o la innecesidad de traerlo a través de un testigo de acreditación. Oiga, pongámonos de acuerdo, ese documento existe, traigámoslo a los dos. No sirve, los dos lo vamos a discutir. Por ejemplo, en los asuntos estos de administración pública que tienen que ver con peculado, que tienen que ver con contratación fuera de los requisitos, entonces normalmente se estipula eso. Es decir, oye, si vamos a discutir si el contrato está bien hecho o no, ¿para qué negamos la existencia del contrato? El contrato existe. Entonces traigamos el contrato y punto final. ¿Ok? Ahora, si el contrato es excesivamente voluminoso porque contiene 2000 folios, pero yo voy a discutir las cláusulas 8, 15 y 20, pues podría pactarse que solo vengamos a discutir las cláusulas 8, 15 y 20. Esto sucede, por ejemplo, con las historias clínicas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en algún momento hubo una riña en el Campín, empezaba el sistema, y esa riña en el Campín produjo unos muertos. Esos muertos generaron unas historias clínicas. Esas historias clínicas eran muy voluminosas, casi 2000 folios. Y ahí hubo una discusión en la preparatoria sobre si se incorporaba completamente los 2000 folios o no. Y finalmente lo que termina diciendo la Corte es, pues, cuando hay un documento tan voluminoso, establezca específicamente qué parte del documento va a traer. Y eso no podría ser entendido como que el documento es incompleto o inválido o no es auténtico. Yo necesito de los 2000 folios que tiene la historia clínica. Y entonces, claro, en historias clínicas está el triaje, el médico general, el médico especialista, la cirugía, las notas de enfermería, los documentos administrativos hacen parte de la historia clínica. Pero resulta que a mí me interesa lo que hizo el cirujano. ¿Por qué? Porque el cirujano llegó, revisó la herida, fue cortopunzante, laceró el pulmón, suturó el pulmón. A mí me interesa ese momento específico, no me interesa todo lo demás. Entonces puedo pactar o puedo traer a juicio oral, pues simple y llanamente lo que me interesa es el documento voluminoso sin que eso le reste credibilidad al resto del documento. Pero lo cierto es que el documento debe ser traído buscando la manera de acreditar que es el mismo documento que fue recaudado. Y debe ser traído, regla general, a través de un testigo de acreditación, salvo que sea público o me ponga de acuerdo con la contraparte para incorporarlo de manera directa. Y siempre ingresa en el juicio oral. Se pide en la preparatoria con todo su trámite y se ingresa en el juicio oral. ¿Preguntas hasta ahí? Y finalmente nosotros tenemos una vaina que se llama, le digo vaina con ganas, que se llama la inspección judicial. Es una vaina porque el mismo código dice, es una prueba ordinaria, pero es excepcional. Y es excepcional porque nosotros tenemos una dinámica que desde el año 2004 estaba pensando en la tecnología como una herramienta. Y entonces, por ejemplo, creo que lo hablábamos en clase, en materia civil, para hablar de pertinencia, para hablar de, ayúdame Natalia, los linderos, bueno, para hablar de estos temas, ¿de qué? Los posesorios. Pertinencia, conducencia. No, digo en la inspección, por ejemplo, cuando vamos a ir a un proceso civil para hablar de prescripción adquisitiva de dominio, para ver quién vive en el inmueble, o para hablar de linderos, entonces el juez civil va y se pone sus botas y se mete por allá en la finca, no sé qué cosa, y revisa. ¿Ah? Lo de la inspección judicial. Entonces el juez civil va y realiza inspecciones judiciales casi que todos los días. Yo veo que los jueces civiles, pues casi que con mucha frecuencia, tienen esta prueba como una prueba principal. Para nosotros no. Para nosotros, el mismo código
establece que la inspección es una prueba excepcional. Es una prueba excepcional que se utilizará o se practicará siempre y cuando sea imposible traer al conocimiento del juez de otra manera lo que se pretende. En ese orden de ideas, si usted puede grabar un video, hacer un levantamiento topográfico, hacer un levantamiento fotográfico, hacer una estipulación de unos planos a través de unos peritos, etcétera, pues hágale, no necesariamente tendría que acudirse a la prueba de inspección judicial. Yo no he visto ni una solicitud de pruebas de inspección judicial en los 10 años que tengo a cargo de un juzgado del circuito. Espero que un día verla porque me parece interesante el debate. Sin embargo, pues lo que les puedo decir de la situación actual es que no he visto solicitudes de prueba de inspección en ese sentido. Y precisamente por eso, porque el mismo código la plantea como excepcional, bajo el entendido de si usted tiene una herramienta tecnológica que le permita traer al conocimiento del juez el lugar del hecho, pues hágalo sin ningún inconveniente. Entre otras cosas, porque después nosotros llegamos tarde al juicio, entonces, claro, el lugar del hecho en 2 años, en 3 años, sufrió tantas transformaciones que para qué voy para allá. ¿Ok? ¿Queda claro ahí más o menos? Con eso terminamos pruebas. Con eso terminamos pruebas. Y entonces yo debo pasar a hablar con ustedes del incidente de reparación integral. ¿Se acuerdan que por allá cuando veíamos las estructuras procesales en el primer semestre, yo les decía, en el proceso penal de Ley 906 de 2004, tiene que haber una sentencia condenatoria ejecutoriada para poder pensar en una reparación de perjuicios? Y es que es en ese momento, en el momento de ya definitivamente hay una condena que podemos, perdónenme que me corrí aquí, ya, ahí está la diapositiva, ¿cierto? Ya es en el momento de la condena que podemos pensar en, y digo de la condena ejecutoriada, que podemos pensar en el proceso penal en el pago de unos perjuicios, que claro, se consideran causados con la conducta punible que está aprobada y que tiene un responsable penalmente. En ese orden de ideas, como trámite o como procedimiento, se necesita la ejecutoriedad de la sentencia condenatoria y la presentación de un incidente o de una solicitud de incidente. Que perdónenme, pero es una demanda ordinaria, en donde yo estoy diciendo, mire, a mí se me causó un daño con el delito, aquí tengo probado el delito con esta sentencia y ahora voy a probar el daño. ¿Se acuerdan que cuando veíamos el preacuerdo, yo les decía, ojo, porque no es lo mismo devolver, restituir, como lo dice el 348, que indemnizar? No es lo mismo que yo diga, aquí está el celular que tú hurté, a que yo diga, mira, te estoy pagando el perjuicio material que te causé, tú no recibiste llamadas, esas llamadas eran unos negocios, no recibiste llamadas, era el novio, era la novia, te dejó, eso es un perjuicio moral, eso es un perjuicio material. Y de eso trata el incidente de reparación integral de perjuicio. Mire, a mí me mataron a mi familiar cercano y esto me causó un daño. ¿Cuál es el daño? Oye, que él me mantenía y que yo lo quería mucho. Daño, perjuicio material y perjuicio moral. Esa demanda, esa solicitud de incidente de reparación integral tiene que ser presentada entre los 30 días siguientes a la ejecutoria de la condena. El demandante, por supuesto, es la víctima, el demandado sería el condenado. El trámite es un trámite, digamos, entre comillas, sencillo, que consiste en, habiendo presentado esa demanda, se van a citar esencialmente 3 audiencias. Permítanme que yo les resuma así para que tratar de que quede lo más claro posible. 3 audiencias. Una primera audiencia, venga y lo escucho, señor demandante, señor incidentante, ¿qué es lo que usted quiere? No, yo quiero tal cosa, yo soy víctima por esto y aquello, y mis pretensiones son estas. Ah, bueno, perfecto. Entonces se revisa si efectivamente ese demandante es víctima
se revisa cuáles son sus pretensiones y cuáles serían sus solicitudes probatorias. Teniendo eso claro, se admite o no el incidente. Y el Código de Procedimiento Penal sabe que nosotros somos penalistas y que no sabemos de esta vaina. Entonces dice, y usted invita a conciliar. Estoy hablando de 3 audiencias, se lo voy a tratar de poner lo más sencillo posible. 3 audiencias. Primera audiencia, señor demandante, ¿qué es lo que quiere? No, yo quiero esto, estas son mis pruebas. Oiga, ¿por qué no concilian? No, no vamos a conciliar. Bueno, no vamos a conciliar. Entonces nos vemos en una siguiente audiencia. Siguiente audiencia. Lo natural, señor demandado, ¿qué pruebas tiene usted? ¿Cierto? Que podría hacer valer usted. Pero, previo a eso, ¿por qué no concilian? Si no se da la conciliación, entonces citamos a la tercera audiencia. Y ya ahí sí, en la tercera audiencia, entonces se escucha las partes, se escucha las pruebas y se tiene que invitar a conciliar nuevamente. Oiga, pero ¿por qué no concilian? Si definitivamente no hay conciliación, entonces se valora la prueba y se dicta una sentencia, que es eminentemente civil. Esa sentencia, por supuesto, también será susceptible de recurso de apelación. Entonces, repito, sentencia condenatoria ejecutoriada, 30 días para presentar la solicitud de incidente, que en últimas es una demanda. 3 audiencias, pretensiones con conciliación, contestación de la demanda con conciliación, práctica de pruebas y alegatos con conciliación. Al final del ejercicio, una sentencia debe producirse de cara a resolver el incidente de reparación integral. Trato de explicarlo de esta manera, pero me parece un poquito más sencilla, no sé si haya ayudado hasta el momento. ¿Queda bien? Profe, ¿y cuál sería la ventaja de hacer como el incidente o irme de una vez a una reclamación civil? Yo no le encuentro ningún sentido, socia, a presentar un incidente de reparación o a esperar presentar un incidente de reparación integral en materia penal. Váyase de una vez para su vaina civil. Por ejemplo, en los accidentes de tránsito. Usted quiere denunciar el homicidio culposo, quiere que la fiscalía atienda su homicidio culposo, bacanísimo. Lo mismo en responsabilidad médica. Sin embargo, esperar a que haya una sentencia para pretender un trámite civil ante un juez que no sabe civil me parece una tontería. Mejor presento mi denuncia y van dando la denuncia y presento mi acción civil a los jueces ordinarios civiles que perfectamente pues, pueden resolver el asunto. Además, pensemos en que, por ejemplo, en materia penal tienes en contra la prescripción y que si te prescribe la acción penal, pues no podrías ejercer la acción civil dentro del proceso penal porque no tienes sentencia condenatoria ejecutoriada. Entonces, yo siempre lo he dicho, en el procedimiento penal ordinario, me parece que no es lo adecuado desde la práctica esperar como abogado una condena civil, una condena penal para tratar de empezar un ejercicio de acción civil. Por el contrario, si usted tiene claros sus argumentos, pues presente su demanda civil de inmediato. Miren, y el tema final tendría que ser el de el procedimiento abreviado. Déjenme, yo me ubico por aquí en este cuadrito. Están viendo mis diapositivas, ¿cierto? Pilas con lo siguiente. La indagación del abreviado es la misma, ¿cierto? ¿Se acuerdan que veíamos estructuras del semestre pasado? Programa metodológico, actos urgentes, búsqueda de elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, de cara a establecer si hay o no mérito para acusar. La gran diferencia es que yo aquí no voy a imputar y no voy a acusar como lo conocemos en el ordinario, sino que voy a redactar un escrito de acusación. Teniendo listo ese escrito de acusación, cito a la persona investigada para que en conjunto con su defensa yo le haga entrega o traslado de un escrito de acusación. Ese escrito de acusación recibido por el procesado y por su defensor lo voy a radicar ante los jueces de conocimiento. Y el juez de conocimiento va a citar a una audiencia concentrada. En esa audiencia concentrada se va a hacer esencialmente lo que dice la audiencia preparatoria más lo que haga falta de la audiencia de acusación. Es decir, el saneamiento se hace en esa concentrada. Incompetencia, impedimento, nulidades.
Las modificaciones, observaciones, adiciones, aclaraciones se hacen en esa audiencia concentrada para luego tramitar la preparatoria, es decir, descubrimiento, enunciación, estipulaciones, solicitudes, oposiciones. Con la característica de que en la concentrada toda la decisión se toma en una sola decisión. ¿Se acuerdan que yo les decía en la preparatoria? El rechazo se mira por allá arriba para después resolver el auto de prueba. Les decía en el ordinario, en la acusación se revisan nulidades y se produce un auto que es susceptible de recursos. Pues resulta que en el abreviado, en la concentrada, se toma una sola decisión que contiene nulidades, rechazo y decreto probatorio. Es decir, que solo se presentarán recursos en contra de ese mismo auto. Claro, en la porción que usted considere debe impugnar o deba apelar. El juicio se desarrolla igualito que en el ordinario, solo que, recuerden que lo veíamos en la estructura, la sentencia no se lee, sino que se produce por escrito. Como se produce por escrito, solo se apela por escrito entre los 5 días hábiles siguientes a la lectura, a la notificación o la entrega del acta. Cuando hablábamos de competencia, yo les decía que correspondía al abreviado, los delitos querellables más el listado del 534. Yo tengo que señalarles o recordarles también aquí, por ejemplo, que puede que, por ejemplo, se capture en situación de flagrancia por un delito que sea de competencia del abreviado, y entonces habiendo capturado en situación de flagrancia, tengo que legalizar captura, ¿cierto? Y teniendo que legalizar captura, voy ante el juez de control de garantías, legalizo mi captura en 36 horas y traslado el escrito de acusación para después hablar sobre medida de aseguramiento. Tengo que decirles que aquí también hay 3 momentos para allanarse a los cargos. En el traslado del escrito de acusación, la rebaja es de hasta el 50%, en la concentrada de la tercera parte y en el juicio de la sexta parte. Y el trámite es exactamente el mismo. Y de resto creo que no hay nada más que puntualizar frente al trámite ordinario del abreviado. Lo que sí tengo que decirles que es muy importante para este momento es la existencia de una figura novedosa del abreviado que se llama el acusador privado. Tengo preguntas hasta ahí en el trámite del abreviado para meterme con el acusador privado. ¿Está bien, Valeria? Perfecto. Entonces, miren, Todo claro. Juan, Valeria, el legislador se ideó la manera de quitarle o de tratar de quitarle trabajo a la fiscalía. ¿Cómo así? Oiga, si usted es víctima y se trata de un asunto de competencia del especializado, usted le puede solicitar a la fiscalía la conversión de la acción penal de pública a privada. En ese orden de ideas, usted puede ejercer como fiscal. Lo que pasa es que si usted ejerce como fiscal, usted asume la responsabilidad del servidor público, penal y disciplinaria. En ese sentido, la figura del acusador privado empieza a perder un poquito como de interés y lamentablemente no hemos visto en la práctica que funcione en la cantidad que uno esperaba. Ahora bien, esta figura está delimitada por que el fiscal esté de acuerdo con la figura, perdónenme que lo diga de esa manera. Es decir, la figura funcionará siempre y cuando el fiscal del caso decida hacer la conversión. En ese orden de ideas, si ustedes como abogados o abogadas, representantes de víctimas, tienen un asunto de competencia del abreviado, tienen que solicitarle al fiscal del caso la conversión. Y el fiscal es discrecional de él si decide acceder o no a la conversión. ¿Ok? Y si decide acceder a la conversión, mantiene competencia preferente, es decir, en cualquier momento puede retrotraer la conversión. Pero mejor aún, si decide acceder a la conversión, el fiscal le entrega al acusador privado el marco fáctico y el marco jurídico. Vea, doctora Natalia, usted puede ir a juicio con este marco fáctico en esta calificación jurídica. Es decir, no es autónomo
o autónoma la acusadora privada para adelantar su juicio. Y si se necesitaran actos complejos de indagación, allanamientos y registros, búsquedas selectivas, interceptación de telecomunicaciones, etcétera, 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 son dirigidas por la Fiscalía General de la Nación. Mejor dicho, se podría definitivamente realizar actos complejos de indagación siempre y cuando el acusador privado vaya ante el juez de control de garantías. Párale bolas a esta vuelta. El acusador privado va al juez de garantías. Le dice, vea, señor juez de control de garantías, yo necesito interceptar una telecomunicación. Y si el juez de control de garantías observa que hay motivos razonablemente fundados para interceptar una telecomunicación, la autoriza, pero al fiscal o a la fiscal. Y es el fiscal o la fiscal el encargado o la encargada de dirigir el acto complejo de indagación y de realizar el control posterior. Una vez hecho eso, los resultados del acto complejo se le entregan al acusador privado, quien vuelve al ejercicio de la titularidad de la acción penal para solicitar la prueba, por ejemplo, en la concentrada. Vuelvo y lo digo tratando de hacerlo de manera más sencilla. Si dentro del ejercicio de la acción penal privada, el acusador privado se da cuenta que necesita un acto complejo, se lo solicita al juez de control de garantías. Pero en todo caso, quien dirige, autorizado por el juez de control de garantías, el acto complejo, el desarrollo del mismo es la Fiscalía General de la Nación. Controla posterior y entrega los resultados de la indagación o del acto complejo para que el acusador privado continúe con su trámite. ¿Queda más homenaje? Y finalmente, entonces ustedes me preguntarán, profe, ¿qué pasa con el incidente de reparación integral? ¿Cierto? Allá decíamos, Natalia, oye, pero ¿para qué carajos yo voy a esperar, ¿cierto?, a que se produzca una sentencia condenatoria ejecutoriada? Cuando digo allá, digo en el trámite ordinario de ley 906, para después venir a reclamar civilmente cuando yo puedo reclamar civilmente de manera directa. Pues resulta que en materia de procedimiento abreviado, cuando hay acusador privado, el acusador privado debe, no estoy diciendo puede, digo debe, en el traslado del escrito de acusación, incluir sus pretensiones económicas indemnizatorias. Y en ese mismo traslado, descubrir las pruebas que pretende hacer valer en ese sentido. Es decir, oye, yo vengo a señalar un delito contra el patrimonio económico, delito contra el patrimonio económico. Ahora se me fueron todos los delitos contra el patrimonio económico que son susceptibles de acusación privada, pero por ejemplo, la corrupción privada, los delitos estos de corrupción privada, sí, de cuando el gerente de la empresa se apropia de unos dineros de la empresa, etcétera, o da disposiciones que le sean a favor, que es donde yo he visto que hay figura de acusador privado, porque la empresa contrata un bufete de abogados y tal en contra de ella y se convierte. Entonces, si se pretende hacer una manifestación o si en última se pretende una solicitud económica, en el escrito de acusación que se va a trasladar se debe incluir esa pretensión económica. Se deben descubrir las pruebas al respecto. En la concentrada se deben solicitar las pruebas y se deben practicar en el juicio concomitantes con las pruebas que pretenden acreditar responsabilidad penal, materialidad del hecho y responsabilidad penal. Es decir, practicamos, perdónenme esta expresión, la prueba penal y la civil, para que en la sentencia el juez, en la misma sentencia, resuelva lo penal y lo civil, cuando hay acusador privado. Si no se hace, se pierde la oportunidad de reclamar civilmente en el proceso penal. Y tendría sí o sí, Natalia, que acudir a la jurisdicción civil. De resto, cuando no hay conversión, pues simple y llanamente la fiscalía presenta su escrito de acusación y se tiene que esperar
la sentencia condenatoria como en el ordinario, para después hacer la solicitud de incidente de reparación integral. Profe, ¿esto del acusador se puede solo en los abreviados? Solo para el abreviado. Solo para el abreviado. Acuérdate que el abreviado es el artículo 74, los querellables, más el listado propio del 534. Hay varios delitos contra el patrimonio económico, que es donde hemos visto que se plantea la conversión. Laura, ¿está ahí? Abreviado y acusador privado. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, voy a hacer una referencia muy chiquitita a los bienes en el proceso penal. Miren, nosotros tenemos tres tipos de bienes en el proceso penal esencialmente. Lo que tiene que ver con los bienes que necesito como elemento material probatorio, evidencia física. Estos se decomisan de cara a tratar de plantear una prueba. Entonces, por ejemplo, el objeto material del hurto fue una motocicleta de Valeria. Entonces, yo tengo la motocicleta de Valeria, la fijo fotográficamente, pero esa motocicleta, pues no voy a dejar a Valeria sin su motocicleta, se la tengo que devolver. El objeto material del hurto fue el celular de Natalia. Decomiso el celular de Natalia, como una fotografía, por ejemplo, el celular de Natalia, pues se lo devuelvo. No me voy a quedar con el celular de Natalia lo que dure el juicio, ¿cierto? Porque es un bien que es de la víctima, inclusive lo devuelve la misma Fiscalía General de la Nación. Otro tipo de bienes son los bienes que pueden servir como medio de reparación. Entonces, por ejemplo, en los accidentes de tránsito, en la responsabilidad médica, pero esencialmente en los accidentes de tránsito, entonces, como medio de reparación susceptible de medida cautelar, está el vehículo. Entonces, un bus de la empresa fulana de tal excedió los límites de velocidad, estrelló un vehículo, motocicleta, y mató a los dos, al conductor y al parrillero de la motocicleta. Entonces, ese bus se decomisa pensando en que sirva como garantía de reparación. ¿De acuerdo? Ahora, muy probablemente vendrá el dueño del bus y dirá, no es necesario que se quede con el bus. ¿Por qué? Porque yo tengo una póliza o el bus tiene una póliza y la póliza va a amparar las posibles reparaciones. En ese orden de ideas, devuélvame mi bus y aquí está la póliza, aquí está la garantía. Y el otro tipo de bienes son los bienes que son sujetos de extinción de dominio. Y entonces los bienes que son sujetos de extinción de dominio, por ejemplo, yo cometí un delito y yo tengo una casa, producto o no del delito, porque es que a extinción de dominio no le interesa el origen del bien, si es lícito o ilícito. Pero en últimas, ese bien va a servir para, a partir de la extinción del mismo, reparar el daño causado con el delito. Son los tres tipos de bienes de los que nosotros hablamos en materia de proceso penal. El bien que sirve de evidencia física o elemento material probatorio, el bien que sirve como medio de reparación a partir de una medida cautelar, o el bien que sería producto de una extinción de dominio. No quiero realmente abrumarlos con más de este tema de bienes, pues si tienen alguna curiosidad al respecto me la dejan saber y tratamos de resolverla, pero es más, inclusive soy honesto, no les voy a preguntar eso para los que les interesa estudiar para el parcial. Quiero que tengan esa referencia, que nosotros en materia penal tenemos esos tres tipos de bienes: el bien que sirve como elemento de prueba, el bien que sirve como elemento reparador y el bien que es sujeto de extinción de dominio. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, ¿me repite el de extensión de dominio? O sea, como la diferencia con el de reparación. Que en la reparación yo estoy reparando, por ejemplo, a una persona particular. Entonces yo causé un daño a la víctima y la víctima me está pidiendo una reparación. Mientras que en extinción de dominio, producto del delito, yo incrementé mi patrimonio.
Y el Estado me dice que usted no puede incrementar su patrimonio producto de un ilícito o con objeto ilícito. Y en ese orden de ideas yo le tengo que quitar a usted la cuantía en la que usted incrementó su patrimonio. Entonces, digamos, yo, producto de un peculado o de una de un narcotráfico, tengo una supermansión de 1.000 millones de pesos. ¿Qué va a hacer el Estado? Extinguirme el dominio de esa mansión de 1.000 millones de pesos. Ahora, Natalia, la ley de extinción de dominio es tan compleja que, por ejemplo, te dice, mire, ¿sabe qué? Ya usted no tiene esa mansión de 1.000 millones de pesos, o de 2.000 millones de pesos, o de 4.000 millones de pesos, ya no la tiene, pero usted sí tiene un carrito aquí, un apartamentico aquí, que hacen el valor que usted incrementó ilícitamente su patrimonio. Entonces yo le puedo decir, no, pero venga, es que eso fue producto lícito, no importa, porque aquí sí el dinero ilícito afecta el lícito. Y entonces extinción de dominio podría perseguir bienes lícitos bajo el criterio de la ilicitud de la proveniencia de otros recursos. ¿Mejoró un poquito la explicación? Sí, bro. Gracias. Esto tiene un desarrollo, Natalia, en una ley, la de ley 1708 del 2014, y tiene su propia jurisdicción. Es decir, nosotros terminamos el proceso penal y decimos, no, condénese por enriquecimiento ilícito, por poner uno muy sencillo. Y ya nosotros no nos metemos con esos bienes. O sea, nosotros no, en materia ordinaria, no nos metemos con la extinción de dominio. La extinción de dominio va y se le solicita una jurisdicción especial de extinción de dominio. Y esa vaina es un rollazo porque es imprescriptible, tiene efectos retroactivos. Como te decía, puedes perseguir bienes lícitos si tienes el conocimiento de ilicitud de otros ingresos. Esa vaina es de las vainas más complicadas que tiene el ordenamiento jurídico colombiano. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, chicas y chicos, con esto he logrado al fin la culminación de mi contrato este semestre, con todo lo que ha significado, bueno, la situación ahí del cronograma, etcétera. Pero bueno, logramos terminar el programa. Como siempre, muchísimas gracias a todos, a todas por la atención prestada durante este año larguito de clases. Espero haber eh, aportado un poquito a ese abogado que espero seguramente en un par de semestres ustedes van a hacer. Espero verlos por ahí fregando en el área que les corresponda. Y bueno, nada, nos vemos el próximo miércoles con el ejercicio de evaluación. No sé si alguien tenga algo más que señalar, si tenga alguna inquietud frente a ello. El miércoles a las 5 de la tarde, el parcial va a ser oral.